Buenas, ¿cómo están? Lo que les prometí, esta es una clase de remota virtual solamente para que podamos reforzar el concepto de ciclo alcanos, que lógicamente por las pocas horas que tenemos de teoría, como son tres, al final les doy tarea si pueden revisar esta materia. ¿Ya? Lo vamos a hacer bastante cortito, no es tan rápido, pero voy a tratar de hacerlo por lo menos interesante. Los ciclos alcanos en general son estructuras cicladas, valga la redundancia, que tenemos acá de tipo de estructura, pues generalmente de los alcanos. Esa es más o menos la idea. En orgánica, usualmente los alcanos simples, si nosotros no consideramos los enlaces que son finales, se pueden ciclar, ¿ya? Y generan este tipo de estructura que son anillos de 3 integrantes, de 4, de 5, de 6, de 7 y hasta los que se puedan. Estos son los más sencillos, ¿ya? Y usualmente nuestro análisis principalmente va a recaer sobre este, que es el anillo que tiene 6 integrantes, que en este caso sería el ciclo hexano. En la nomenclatura hay que anticipar la palabra ciclo, dar la raíz del nombre, y como esto es un alcano, termina en ano, ¿ya? Ciclo hexano. Hay una familia también del grupo que no está presente acá porque está solamente presente los ciclos alcanos, que también están los ciclos alquenos. Al igual que los ciclos alcanos, si tiene el doble enlace, se pone la palabra ciclo, se pone la raíz de la cantidad de carbono, ciclo, y se cambia la terminación solamente. Esa es la única diferencia. Por ejemplo, ciclo hexeno. Es por si acaso, por si tenemos alguno de ellos que aparecen generalmente en las guías de ejercicio. Pero los que nos compete ahora principalmente son estos, que son los ciclos alcanos. Esos ciclos alcanos a veces se pueden representar, como les comentaba, con estructura forma geométrica, donde cada uno de los puntos representa un carbono y carbono de tipo sp3. ¿Ya? Ese es el concepto. Acá tengo un ejemplo, por ejemplo el metil, ahí está el radical, y la cantidad de átomos de carbono, ciclopentano. Después acá tengo el radical terbutilo. Entonces tenemos terbutil, cicloptano, 7 átomos de carbono, y acá tenemos uno de 6. Y lo que ocurre es que como esta estructura es un poco compleja, no se puede nombrar con un nombre común, por ende hay que abrir paréntesis, hay que contar la cantidad de átomos de carbono. 1, 2, 3 sería propil, la cantidad de átomos de carbono más grande, y en esta cantidad de propilos, en el carbono 1 y en el carbono 2 hay dos grupos metilos, por eso que aparece ahí 1,2 de metil, propil, y después la estructura del sistema, ciclo hexano. Esa es una posibilidad. O lo otro es tomar la cadena carbonatada y nombrar el ciclo también como un radical. Los ciclos, al igual que los alcanos, para poder nombrarlos como radical, tienen que terminar como hilo. O por ejemplo, este podría ser un radical ciclohexil o ciclohexilo. ¿Ya? Ese es el concepto. ¿Ya? Cuando tenemos más de un sustituyente, lo que tenemos que intentar hacer es tratar de colocar el orden de manera alfabética. O en algunos casos a veces se hace medio engorroso el tratar de decidir por la cantidad de átomos de carbono. Acá tenemos un ciclo de 4 integrantes con un radical metilo y un radical etilo. El etilo tiene más prioridad sobre el metilo porque tiene aparte más carbono y comienza con letra E. Entonces lo vamos a tomar esta posición como carbono 1 y la posición, el control lo vamos a hacer en inversa. Y tenemos ahí la posición 2. Sería un etil, 2 metil, ciclobutano. Ese es el concepto. Después tenemos acá esta estructura que es ciclopentano por si acaso, esa está de más. Entonces tenemos estructura de 5 y los grupos metilos, si bien son los mismos, vamos a priorizar donde hay más sustitución de grupos metilos para considerar esa posición como la número 1. Sería 1, 1, 3, trimetil, ciclopentano. Acá tenemos nuevamente estructura, donde tenemos dos grupos etilos, un grupo isopropilo, y como hay dos grupos etilos sobre un carbono que comienzan con E, vamos a contar este como carbono 1. Los prefijos multiplicadores no se consideran dentro del orden de enlace, sino que se considera el etil, el iso y el ter y el sec, eso sí se consideran para poder ordenarlos de manera alfabética. Pero los que son multiplicadores, como por ejemplo el mono, di, tri, tetra, penta, esos no. Entonces acá sería 1,1-dietil, 4 isopropil, ciclohexano, como ejemplos. Tenemos acá, como les comentaba, qué pasa cuando nos tenemos los ciclos como radicales. Por ejemplo, tenemos cadena carbonatada más larga de 8 átomos de carbono, 3 metiloctano, pero en la posición 4 tenemos el ciclo que tiene 3 integrantes. Sería ciclo propil. Terminación para ser nombrado como radical. Acá tenemos un triple enlace, por ende vamos a priorizar
esta cadena carbonatada, ¿ya? Contando 1, 2, 3, 4, 5, en la posición 5 aparece el grupo ciclobutil. Y acá tenemos dos ciclos, disculpen. Un ciclo tiene 5 integrantes o 5 carbonos y el otro tiene 6 carbonos. Vamos a priorizar el de 6 como cadena carbonatada más larga. Y el carbono que tiene 5 lo vamos a nombrar como un radical. Por ende va a ser el ciclo pentil, ciclo hexano. El número se omite porque cualquiera de las puede ser la posición 1. Cuando empezamos a colocar números hay que dilucidar lógicamente cuáles son los sustituyentes que tiene presente nuestro ciclo. En sí los ciclos, como les explicaba, uno los trata de dibujar como formas geométricas, pero hay que tener cuidado porque estas estructuras tienen alta tensión de enlace. Siguen siendo carbonos de tipo sp3. ¿Qué quiere decir sp3? Que tienen una distribución de ángulos internas de todos los ángulos, disculpen, de aproximadamente 109,5. El típico tetraedro, el que habíamos comentado. Todos esos ángulos internos son 109,5. El problema es que cuando se ciclan hay que tratar de formar la estructura, o sea, se asemejan bastante a la estructura geométrica. Entonces tiene que haber una compresión del ángulo de enlace. Usualmente en el ciclo butano los ángulos son más o menos de 90. Entonces hay una alta compresión. Acá tenemos una estructura que es una proyección de Newman, ¿ya? Para el ciclo butano de 4. Está mirado de este punto de vista, por acá, considerando ese carbono como uno de los puntos más cercano al espectador y este carbono que está acá atrás como el círculo que está más alejado. Lo importante de considerar acá es solamente que los hidrógenos están en forma eclipsada, por ende la energía de esta conformación es bastante alta y por ende es bastante reactivo, va a intentar romper ese enlace. Aún así tenemos también ciclos de 3 integrantes, como por ejemplo el ciclo propano. Esta estructura igual lógicamente tiene una compresión aún más alta, porque pasamos de 109 hasta los 60 aproximadamente, y hay unos traslapios ahí de los orbitales p también. Entonces también es una estructura que tiene alta tensión de enlace, o sea, por ende cualquier estímulo externo podría romper los enlaces que hay entre los átomos de carbono. Ese es como el contexto. La ventaja que tiene el ciclo propano al tener solo 3 integrantes es que solo 2, bueno, depende de cómo uno lo mire, pero ahí tenemos los traslapios lógicamente de los hidrógenos. No es tan pronunciado como el del ciclo butano, porque es menos simétrico esta estructura. Eso lo saltamos y nos vamos al ciclo pentano. Este también es común. El ciclo pentano, estructura de 5 sistemas y usualmente se representa como un pentágono regular donde los ángulos son más o menos de 108 y la ventaja es que se acerca bastante a los 109,5. Esos ángulos internos de un pentágono son de 108. ¿Ya? Lo que sí hay que decir que el ciclo pentano usualmente, si bien es un ciclo de 5, a veces se tiende como a doblar un poquito. ¿Ya? Y lo que ocurre al hacer este doble es que él mejora generalmente esa tensión o alta tensión del enlace. Si nosotros los mirásemos, por ejemplo, desde este carbono, con el carbono que está acá atrás, podríamos ver más o menos esta conformación. Lo importante acá, más que intenten ustedes dibujar, es solamente ver la posición de los hidrógenos. Mira, este hidrógeno está aquí, ese hidrógeno está aquí. Esto lo vamos a hacer con un triangulito. Ese de acá correspondería a ese de ahí. Y este que es como un rectángulo a este que está acá. ¿Se fijan? Lo que los marqué diferente. Lo importante es que no están eclipsados, sino que están en forma alternada los hidrógenos. Entonces no se molestan entre sí, no hay repulsión. Entonces el ciclo pentano es una estructura estable, al igual que su compañero que el que vamos a estudiar hoy día, que es el ciclo hexano. Esto lo vamos a ver como en extenso. El ciclo hexano en general es la forma más estable de los ciclos, porque si bien los ángulos dentro del ciclo deberían ser de 120, lo que ocurre es que el ciclo hexano va a tender a generar otro tipo de conformación. No va a ser plano, no va a ser una estructura plana, sino que lo que va a intentar es tratar de buscar una conformación en que los potenciales ángulos de 120 cambien a 109,5. Y esas son las dos conformaciones que nosotros usualmente estudiamos del ciclo hexano, que es la conformación de silla y la conformación de bote. La conformación de silla que tenemos acá trata de representar más o menos una típica como silla de playa, ¿ya?
en donde todos los ángulos, o sea, todos los átomos están alternados entre sí si lo tomamos una proyección de Newman. ¿A qué se refiere con eso? Tenemos la estructura, si nosotros somos los espectadores podemos ver este carbono y ese carbono corresponderían a los que vamos a marcar ahora con amarillo, o sea con rojo, disculpen. Y los que están atrás de ellos en nuestro sistema, que serían este que lo voy a marcar de verde y este que lo estoy marcando de verde, recuerda que está el espectador mirándolo de frente, van a corresponder a estos círculos que están acá. Recuerden que la proyección de Newman lo que hace, el punto representa al carbono más cerca del espectador y el círculo al carbono que está más atrás del espectador, pero están solapados. Tú no, en sí el ángulo, o sea el átomo en verde que dibujé acá, ustedes no lo deberían ver porque lo debería estar tapando el carbono del centro. ¿Ya? Ese es el concepto. Lo importante que tenemos que observar acá es que los hidrógenos están en forma alternada. Y eso baja mucho la energía. Es la forma más estable del ciclo hexano. También tenemos la conformación de bote, que esta que está acá, parece más o menos un bote, y la diferencia es que si nosotros hacemos el mismo análisis de mirarla de frente, podemos observar que todos los hidrógenos que anteriormente en la proyección de silla estaban alternados, acá están de manera eclipsada. Y por ende lo que ocurriría es que es una forma generalmente más inestable del ciclo hexano. Acá tengo un diagrama de energía más o menos corto para que ustedes puedan ver las formas. La silla más estable, la silla se puede empezar a deformar de tal manera que en algún momento llega al bote, después se puede deformar para llegar a la silla. Entonces está constantemente en ese movimiento entre silla y bote. Pero la forma que es más estable, disculpen, es la forma de silla y es la que nosotros vamos a estudiar. Para poder dibujar la estructura del ciclo hexano es lo único que les voy a pedir. Tienen que usar esta plantilla. Una línea hacia abajo, una línea hacia acá, una línea aquí, esta un poquito más larga, y después hacia abajo. Esa es nuestra plantilla. Después que tengamos la plantilla del ciclo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir las estructuras o los átomos que van a quedar en posiciones axiales, que son estos que están acá. Siempre es uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, arriba y abajo. Yo les recomiendo que empiecen a contar hacia la izquierda porque es más fácil. Y partamos siempre por este carbono. Hacia arriba, hacia abajo, todos en trans. Y después lo que vamos a hacer, vamos a escribir la estructura de los otros átomos. Antes de que se me olvide, esa posición que acabo de dibujar se dice que es una posición axial ¿cómo se llama? Al ciclo hexano. Finalmente, vamos a escribir las estructuras que son en el ecuador. Siempre en la misma, si este está hacia arriba, este va a estar hacia abajo, pero no puede estar directamente hacia abajo, sino que tiene que tener una pequeña inclinación. Recuerden que el ángulo interno es 109,5, ¿ya? No puede ser de 90. O sea que no lo puedo dibujar hacia abajo, eso estaría incorrecto. Entonces lo que hay que hacer es que si está más acá, lo tengo que hacerlo un poquito más arriba, abajo, arriba, abajo y arriba. Los que dibujé en azul se llaman ecuatorial. Ecuatorial, ¿ya? Siempre están en el ecuador. Y siempre son, igual que los que hice axiales, siempre son transvos. Uno hacia abajo, uno hacia arriba. Recuerden que técnicamente no es hacia abajo, sino que tiene una inclinación, ¿ya? Entonces, un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba. Un poquito hacia abajo, un poquito hacia arriba. Hacia abajo y hacia arriba. Y ahí tenemos todas las conformaciones para poder dibujar el ciclo hexano. Es importante que lo sepan bien. Acá hay un esquema más o menos de cómo es. Lo que dibujé en rojo recién representan los átomos que son axiales, disculpen, y los que están en verde representan todo lo que están en forma ecuatorial, por fuera. Acá se tiene que fijar que es una pequeña orientación solamente. No es tan fuerte la orientación como por ejemplo los que están en las posiciones axiales. Ahí se nota bastante quién está en cis y quién está en trans. Ese es el contexto. Si yo lo mirara de arriba y usara otro tipo de forma de representar el ciclo hexano, observaría más o menos esta forma, donde tendría 3 átomos mirando hacia arriba, 3 átomos mirando hacia abajo y 6 átomos mirando al ecuador, pero con orientaciones siempre en cis y trans, y así sucesivamente. ¿Ya? Ese es el contexto. Eso lo dejamos ahí, porque no nos interesa. Acá tenemos la
¿qué pasa cuando tenemos al ciclo hexano y lo empezamos a sustituir con grupos funcionales? Como por ejemplo un radical. Si nosotros hacemos la incorporación del metilo en las posiciones axiales, vamos a obtener esta estructura que está acá. Y también lo podemos hacer en las posiciones ecuatoriales. En sí lo que ocurre es que cuando hay átomos que son más o menos voluminosos en las posiciones axiales, eso que le explicaba recién, estas que son acá arribita, estas son las formas axiales, ¿ya? El problema que tienen es que generalmente tienden como a desestabilizar el ciclo. Yo siempre el ciclo, voy a volver a una de las diapositivas anteriores, lo veo como una especie como de mesita, ¿ya? Típica como mesa de centro, que están equilibradas en tres patitas, ¿ya? Que serían los átomos que están en las posiciones axiales. Si yo coloco un átomo voluminoso en la posición axial, esto se va a empezar como a desestabilizar, porque va a ser una patita más grande que las otras, entonces su energía cambia. Por lo menos yo lo veo así. Entonces, para que sea más cómodo hacer la incorporación de grupos, usualmente estos grupos tratan de preferir ingresar en las posiciones ecuatoriales antes que en las posiciones axiales. Tenemos acá un ejemplo de un ciclo hexano que está sustituido en las posiciones 1,3. 1,3. El problema es que en la posición 1,3 de manera axial, los hidrógenos, como son más o menos grandes, empiezan a chocar con los hidrógenos del otro carbono porque están relativamente cerca. En cambio, como están en el ecuador, como están mirando cada uno para su lado, no hay esta interacción, o esta interacción radial que se llama, o diaxial. Esa interacción, o interacción 1,3 que también se llama, desestabiliza la estructura del ciclo hexano. Entonces, en general, va a tratar de preferir hacer la incorporación en las posiciones ecuatoriales que axiales. Nuevamente, grupos voluminosos, preferible que estén en las posiciones ecuatoriales antes que las axiales. Esta diapositiva es cortita, quiero mostrarle más o menos los isómeros. Al nosotros conversar de la estructura que teníamos acá del ciclo, y nosotros ya estuvimos viendo estereoisomería, tenemos que decir que si tenemos átomos en esta posición, ese átomo, junto con el átomo que está acá abajo, es trans entre ellos, trans. Y el átomo que está aquí, si lo relaciono con otro átomo que está vecino a él, en esta posición, él está en cis. El cis y trans de los ciclos no es tan drástico como los alquenos, donde siempre uno queda en planos opuestos. Acá es la orientación, porque, por ejemplo, estos átomos que están en el ecuador no están mirando hacia arriba, sino que tienen una inclinación levemente hacia arriba. Entonces, como están mirando para el mismo lado, son cis, como están mirando para lados contrarios, es trans. Y lo que ocurre acá es que tenemos acá algunos ejemplos para isómeros 1,4 sustituidos, o 1,4 disustituidos, en forma cis y en forma trans. Carbono 1, carbono 6, 1 y 6. Tenemos la forma de decir cis, teniendo por ejemplo uno en el ecuador y otro en axial, o axial y ecuatorial. Esa es la forma de escribirlo como correcta. Como también nosotros vamos a representar el cis y trans usualmente en los ciclos de manera plana, dibujamos el ciclo y podemos escribir, por ejemplo, R, esos dos están en cis porque tienen la misma orientación. Recuerden que la línea segmentada significa que están mirando hacia atrás. Y si los tengo invertidos, por ejemplo, uno lo tengo con cuña y el otro lo tengo con línea punteada, estos de acá tendrían que estar en trans, porque uno estaría hacia afuera del plano, esto estaría en el plano y el otro estaría hasta hacia atrás del plano, por si acaso. De hecho, acá hay unos ejemplos. Así se representa el trans, ¿se fijan? Trans ecuatorial con ecuatorial, o trans, disculpen, axial con axial. Y acá tengo trans ecuatorial con ecuatorial. Ese es el concepto, o el contexto de esta estructura. Acá tengo otras representaciones de formar las estructuras en cis y trans, pero de isómeros 1,2 disustituidos. Cis, por ejemplo, hacia abajo y hacia abajito. Recuerda que este está en el ecuador y este está axial. Y tenemos la forma de escribir cis. Y la forma de escribir trans es de esta manera, con una cuña o con línea segmentada. Isómeros 1,3. Te fijas, recién vimos el 1,4, 1,2, este es 1,3. Así se dibuja el cis y así se dibuja el trans. Mismo contexto, ¿ya? Esto que está acá
Lo mejor lo dejé más o menos hasta el final, es para que lo conozcan, que son la estructura bicíclica. Los biciclos son importantes generalmente a nivel biológico porque forman parte de estructuras que son importantes, como por ejemplo las hormonas. Para poder fusionar o generar biciclos, lo que tenemos que hacer es pegar dos ciclos, ya sea de misma cantidad de átomos de carbono o de cantidades diferentes. Estos ciclos que están acá se van a comportar como nueva familia porque son dos ciclos fusionados. Podemos fusionarlo de manera de lado, sin que haya ningún otro carbono entre estos carbonos que están acá, que los vamos a decir carbonos, cabeza de puente, ¿ya? Porque ahí intersectan todos los carbonos de los dos ciclos, ¿ya? Puede ser fusionado quien tenga carbonos y no tenga carbonos entre los dos cabezas de puente. Y los que no son puenteados pueden tener dos cabezas de puente con un carboncito extra, ¿ya? Ese es un carbono de cabeza de puente. Y después tenemos ahí los piriocíclicos, que tenemos acá, que es un solo carbono, tiene hibridación sp3 y dos de ellos están dibujados, o sea, están enlazados para formar un ciclo con un, por ejemplo, un ciclo acá de 5 miembros y un ciclo también de 5 miembros, ¿ya? Ese es el concepto. Los biciclos también tienen nomenclatura y para poder nombrar es súper sencillo. Lo que tenemos que hacer es contar todos los átomos de carbono directo. Por ejemplo, que tenemos 6, 7, 8. Como tiene 8, es el octano. Ahí estamos bien. Pero como es un biciclo, tenemos que escribir siempre la palabra biciclo antes. Y vamos a escribir la cantidad de átomos de carbono que hay entre cabezas de puente más grande, la distancia de carbonos que hay entre las dos cabezas de puente. Y después finalmente la distancia que hay entre los puentes. Esa es más o menos la idea. Y después la palabra octano. Por ejemplo, acá tengo el cabeza de puente, acá tengo el cabeza de puente. ¿Cuántos carbonos hay? Hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 carbonos si lo cuento hacia la izquierda. Y si lo contase hasta la derecha, solamente tendría 2. 1, 2. Entonces los números serían 4 carbonos si me voy por la izquierda, 2 si me voy por la derecha. Y si lo hago directo entre un cabeza de puente y el otro, lo hago hacia abajo, no hay ninguno. Por eso es biciclo 420 octano. Acá lo que tengo que enfatizar es que pueden, si bien uno podría decir se cuenta el de la izquierda a la derecha, cuento hacia un lado hacia otro, eso es relativo. Vamos a hacer este que está acá, este biciclo. Vueltamente coloco biciclo, paréntesis. ¿Cuántos carbonos como máximo hay entre dos cabezas de puente? 1, 2, 3, 1, 2 y acá hay 1. Entonces es el biciclo 2, o sea, 3, 2, 1, disculpen, y contamos la cantidad de carbonos totales. Serían 5, 6, 7, 8. Se mantendría el octano. Entonces biciclo 3, 2, 1, octano. Se pone el número mayor primero, después el menor y después el más chiquitito, siempre en ese orden. Creo que es más o menos lo que les quería comentar hoy día. Y eso, esta pequeña capsulita del ciclo de los ciclos. Bye bye.